Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Father, in the name of Jesus, we come before you. Te damos gracias porque esperar en ti no es una espera infructuosa, Because waiting on you is not a wait that does not give fruit, sino que es un momento de expectativa tal que trae felicidad a nuestro corazón. but it is a time of such expectation that brings happiness to us. Y por eso, Señor, hoy estamos clamando para que seas tú hablando a nuestras vidas. And we are calling that it may be you speaking to our lives. Señor, y que los principios de tu palabra sean patentes a cada uno de nosotros. And that the principles of your word may be real to each one of us. En el nombre de Jesús te lo pedimos. In the name of Jesus, we ask. Amén. Amen. Quisiera que busque en el libro de Salmos en su Biblia, I would like you to go to the book of Psalms in your Bible, en el capítulo 68. chapter 68. Y como hemos venido hablando sobre cómo el nombre de Dios está impreso para el año 2015. And we have been speaking about how the name of God for 2015 has been imprinted, Y cómo podemos entender que ese nombre de Dios específico habla de que Dios mantiene sus promesas hoy, ayer y siempre. and how we can understand that that specific name of God speaks about him keeping his promises today, yesterday, and forever. Cuando veíamos en el Salmo 68, verso 4, que aparece el nombre Had, When we see in the Psalm 68, verse 4, that the name Jah appears, no está hablando de una revelación de su nombre para este año. he's speaking about a revelation for his name for this year. Y el Salmo comienza con esta declaración. And the Psalms begins with this declaration. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Let God arise, let his enemies be scattered. Y huyan de su presencia los que le aborrecen. Let them also that hate him flee before him. Como es lanzado el humo, los lanzarás. As smoke is driven away, so drive them away. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. As wax melteth before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. Cuando entramos en el año 2015, When we enter the year es 2015, un año donde Dios está soltando sus promesas en una forma muy where impresionante. God is releasing his promises in an impressive way, Pero también tenemos que entender que hay un momento de guerra. we also have to understand that this is a time of war. Cuando aquí dice levántese Dios, When it says here, let God arise, se está refiriendo a una expresión que usaba Moisés cuando estaban en el desierto. it is speaking about an expression that Moses used when he was in a desert. En el capítulo 10 de Números, si usted le gusta llevar nota, versos 34 y If 36, you like to take notes, in chapter 10 of Numbers, verse 34 and 36, empezamos a mencionar qué sucedía cuando estaban en el desierto Israel. it begins to mention what happened when Israel was in a desert. Dice que hacían campamentos donde la nube se paraba, It said that they would camp where the clouds would stop, y cuando la nube se levantaba and when the cloud would rise y el arca empezaba a moverse, and the ark began to move, Moisés decía: Moses would say, levántate, oh Dios, "Rise, O God, y sean dispersados tus enemigos, and let your enemies be scattered. y huyan de tu presencia los que te Let aborrecen. them free from your presence those who despise you." Y cuando ella se detenía, And when she would stop, dice: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. said, "Return, O God, to Israel." Estamos viendo una faceta interesantísima de la guerra espiritual. Here we see a very interesting facet of what spiritual war is. Muchos de nosotros, cuando hablamos de guerra espiritual, nos estamos viendo en la cabeza cosas que aparecen solo en películas. When many of us, when we think of spiritual warfare, we think about things that we see in movies. Pero hoy quiero hablarte que la guerra espiritual es
algo diario de cada uno, de But cada creyente. Today I want to speak about spiritual war being something daily in every believer. Lo que el enemigo está procurando es robarte la presencia de Dios. What the enemy is trying to acquire is to rob the presence of God from you. La presencia de Dios es lo más importante y es lo más valioso que Dios nos ha The entregado. presence of God is the most important thing and valuable thing that God has given us. Moisés le hace ver aquí al pueblo de Israel eso. And Moses lets the people of Israel see this. Levántate, oh Dios, y sean dispersados tus enemigos. Let God arise and let his enemies be scattered. ¿Y qué van a hacer? Huyan de tu presencia porque te aborreces. And what are they going to do? They're going to flee from his presence because they hate him. Estamos en un tiempo donde se nos está presentando cosas que nos saquen de la presencia de We are at a Dios. time that we are presented with things that are going to take us from the presence of God, Que nos han hecho tolerantes con el evangelio. that are making us tolerant with the gospel. Vamos a presentar un evangelio tolerante Let's present a tolerant gospel para que si viene alguien no se sienta tan mal. so that if someone comes, they don't feel too bad. Y empezamos a presentar un evangelio no de acuerdo a la palabra. And so what we do is present a gospel that is not according to the word. Cuando Jesucristo llegó a un sitio, When Jesus Christ got to a place, empezaron a pegar gritos ciertas cosas. they began to scream certain things. Eran todos los que estaban llenos de demonios. Those that were filled with demons. Hermanos, cuando llega la presencia de Dios a un lugar, When the presence of God reaches a place, lo que no es de Dios se siente incómodo. what isn't of God will feel uncomfortable. Y empieza a crear gritos. And it begins to create yelling or screaming. Por eso, en el nombre de Jesús, estamos llamados a caminar en una guerra donde la presencia de Dios sea nuestro valor. That's why we are called to walk in a way that the presence of God will be our strength. Fíjese como dice en el Salmo 68 nuevamente. Look how Psalm 68 says. Dice que cuando la presencia de Dios está, It says when the presence of God is there, los que aborrecen y los enemigos son lanzados como es lanzado el humo. the enemies and anyone who hates God will be driven away like smoke is. Dice, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. It says, as wax melted before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. Por supuesto que el nombre Had tiene que referirse aquí a que estamos exaltando el nombre de Dios. Of course, the name Jah refers to the fact that we are exalting the name of God. La palabra aleluya, Hallelujah, the word hallelujah, si la vemos en inglés sobre todo, if we see it in English especially, vamos a ver que la última sílaba de esa palabra tiene la letra Had we see that the last syllable of that word has the word Jah o la sílaba Had. or Ha. Esa sílaba es el nombre del Señor. That syllable is the name of the Lord. Por eso en los judíos tratan de no decir esta palabra, That's why Jewish people try not to aunque say es una this palabra word, hebrea, although it's a Hebrew word, porque tiene el nombre de Dios. because it has the name of God. Todo lo que tiene el nombre de Dios ellos no lo pronuncian. Everything that has the name of God, they do not pronounce it. Pero mira lo que quiere decir esto. But look what this is saying. Dice aleluya, dice alabad a Jehová. Hallelujah says, praise Jehovah. Adora a Dios. Praise God. Con una expresión de mandato. In a way, it's demanding for you to do it. Dice, es algo que tú y yo debemos It hacer. is something that you and I must do. Debemos adorar a Dios. We must praise God. Cuando adoramos a Dios, When we praise God, lo estamos levantando. we are lifting Him. Lo levantamos. We lift him. Levantamos a Jesucristo. We lift Jesus Christ. Y cuando levantamos a Cristo, And when we lift Jesus, el enemigo no se siente cómodo the allí. enemy does not feel comfortable in that place. Mira esto. Look at this. Jesucristo lo dijo de esta forma. Jesus Christ said it in this way. Juan capítulo 12, verso 32. John 12, verse 32. Juan 12, 32. John 12, 32. Dice, y si yo fuera levantado,
Y si yo fuera levantado, dice Cristo, It says, and if I'd be lifted up, a todos atraeré a mí mismo. I will draw all men unto me. A todos atraeré a mí mismo. I will draw all men unto me. Y el Señor aquí nos está diciendo la forma de que la alabanza tiene que ser And the Lord is saying here, the way that praise has to be es levantar el nombre de Cristo. is lifting the name of Christ. Tenemos que levantar el nombre de Cristo. We must lift the name of Christ. ¿Qué está sucediendo en el mundo hoy? What is happening in the world today? Hay un mover en contra de la iglesia cristiana. There is a movement against the Christian church. Hay un mover en contra de la Biblia como palabra de Dios. There is a movement against the Bible as a word of God. Pero Dios nos está llamando a levantar su nombre But en God este is tiempo. calling us to lift His A name in levantar this su time. presencia en este To tiempo. lift His presence in this time. ¿Qué es lo que vamos a hacer? What are we going to do? Hermanos, en el sitio donde estamos, In the place where you are, tenemos que levantar a Cristo. you must lift Christ. En el lugar donde estamos asignados, allí levantamos a In Cristo. the place where you are assigned, there you lift Christ. Levántese, oh Dios, Be lifted, O God, y esparce a todos tus and enemigos. scattered all your enemies. Es el momento de decir, Señor, yo te adoro, no porque canto bien, And it's time to say, Lord, I adore you not because I sing well, sino porque yo soy alabanza para but ti. because I am praise to you. Es el momento de cambiar y convertirnos y decidir ser adoración a It is Dios. time to change and become the praise for God. Hermanos, es el momento de cambiar nuestra forma de pensar. It is time to change our way of thinking. Semana pasada les decía que el Señor dice que Él debe ser nuestra canción. Last week I spoke to you about how God should be our song. Él debe ser nuestra canción. He should be our song. Debe ser nuestro canto. He should be what we O sing. sea que habla de que en todo momento en nuestra mente debe estar el Señor. Meaning that at all times in our minds the Lord should be there. En los 80s se despertó un mover que se llamó el mover de alabanza y In adoración the 80s, en Latinoamérica. a movement arose that was called the movement of praise and worship in Latin America. Y todo el mundo estaba cantando más o menos los mismos cantos. And everyone was singing around about the same songs. Y empezaron a aparecer cosas como esta. And things like this began to happen. Pon música todo el tiempo. Put music all the time. Entonces usted escuchaba que la gente en la casa tenía todo el tiempo música So you cristiana. would hear that people at their homes had Christian music all the time. Y tenían en el carro música cristiana. And in their car, Christian music. Lo interesante era The interesting thing was que a pesar de tener música cristiana seguían diciendo las mismas palabras cuando se le atravesaba a alguien. that although they were listening to Christian songs, they said the same curse words when a car passed them up. O sea que no es el hecho de tener una canción allí, Meaning it is not the fact of having a song there. es el hecho de tener una canción aquí. It is about having a song here. Transportarla a nuestro corazón y a Transport it to nuestra our mente. hearts and to our minds. La gente tenía las canciones, era como un amuleto. People had the songs there as a amulet. Y es el momento de cambiarlas y tenerla a Jesucristo como nuestra canción en el corazón. And it is time to change it and have Jesus Christ as the song in our hearts. Por eso cuando lo levantamos en nuestra vida, That's why when we lift him in our lives, entonces hay un atractivo en nosotros para presentar el there is Evangelio. an attraction in us to present the gospel. Para poder decir lo poco que sabemos, To say the few things that we know, pero vamos a alcanzar a mucha gente. but reach many people. Hablábamos el viernes sobre el milagro de la multiplicación de los panes y los On peces. Friday, we spoke about the miracle of the multiplication of the bread and fish. Y les decía, la palabra explica claramente que no fue que Jesús oró y se hizo un montonón de pan y un montonón de pescado al And I lado. said that the word explained very well that it wasn't that Jesus prayed and there was a bunch of bread and fish. ¿Cuántos creen que fue así? How many believe it was that way? ¿Verdad que no fue así? It was not. Fue
en las manos de los discípulos que se fue It was in the hands multiplicando. of the disciples that it became multiplied. Dios te ha entregado a ti una parte de Cristo. God has given you a Del part pan of del Christ, cielo. a bread of heaven. Cuando tú levantas ese pan When you lift that y bread lo empiezas a and you presentar, begin to present it, mucha más gente va a empezar a many recibirlo. people will begin to receive it. Entonces el levantar a Cristo That is lifting Christ. y los enemigos empiezan a huir. And the enemies begin to become scattered. Tenemos enemigos como enfermedades. We have enemies like sickness. ¿Cuántos saben que la enfermedad es un enemigo? How many of you know that the sickness is an enemy? ¿Sabes cuánto dinero se llevan los enfermos? Do you know how much money they spend, sick people? Tú sabes, pregúntale a alguno que tenga cáncer cuánto tiene que Ask someone gastar. who has cancer, what is it that they spend? Se lleva todas las finanzas. It takes all of their finances. Se quita todo el tiempo, It takes all of their time, la felicidad. all of their happiness. Es el momento de decirle a ese enemigo que se va en It el is nombre time de to tell Jesús. the enemy to Porque flee in the estamos name of Jesus. levantando a Cristo. Because we are lifting Christ. Hay enemigos que se están levantando en contra de la There familia. are enemies that are rising against the families. Los valores familiares se están destruyendo. The family values are Pero being destroyed. tenemos que levantar a Cristo en la familia. But we have to lift Christ in the family. Cuando aquí Moisés en el libro de Números decía, levántese y sean dispersados tus enemigos, When Moses said in the book of Numbers, rise God and be your enemies scattered, está diciendo, es el momento de que Jesucristo tenga un lugar de preeminencia en la casa. it's saying there is a time for Christ to have a permanent place at home. Hermanos, la presencia de Dios cuando está y nosotros la reconocemos, When the presence of God is here and we recognize it, entonces vamos a ver cómo de su presencia vienen we can bendiciones. see how from his presence blessing comes. Dicen en Hebreos, en el libro de Hebreos, que nosotros tenemos libre acceso al trono de la In the gracia. book of Hebrews, it speaks about us having free access to the throne of grace. Pero sabes que muchos de nosotros acudimos a cualquier otro trono, pero no al trono de la gracia. But many of us are drawn more to any other throne, but not the throne of grace. Aquí esta guerra habla de sabernos colocar bajo el general apropiado. This war speaks about us going under the correct general. En la guerra normalmente las están dirigiendo generales. Normally, at a regular war, it's directed by a general. Y el general va a tener la estrategia adecuada para ganar la And the guerra. general has the correct strategy to win the war. Nuestro capitán o nuestro general es Jesucristo. Our captain, our general is Jesus Christ. Tenemos que colocarnos bajo él. We have to place ourselves under him. Si tú lees sobre las diferentes guerras que han acontecido en el mundo, If you read about the different wars that have happened throughout the world, siempre la persona que se menciona es el general. they always mention the general. Hermanos, estamos aquí para levantar a nuestro general, We are here to lift our general, Jesucristo. Jesus Christ. Levántese, oh Dios, Be lifted, O God. y sean esparcidos tus enemigos May your enemies be y scattered huyan de su presencia todos los que le and aborrecen. flee from your presence all that hate you. Esta es la parte clave de este año. This is the key part of this year. Tenemos que levantar a Dios. We must lift God. Tenemos que levantarlo a tal punto We have to lift him to such a point que podamos ver al enemigo huir that de we nuestras can see vidas. the enemy flee from our lives. Pastora decía en medio de la adoración, es necesario que las tinieblas huyan. In the middle of worship, Pastor said it is necessary for all darkness to flee. Hermanos, hay muchos de nosotros todavía mucha tiniebla. There's many of us that have a lot of darkness still in us. Vamos a decirlo en una expresión más fuerte. Let's say a stronger expression. Todos los que estamos aquí hay una parte de tiniebla en nosotros. All of us that are here have a dark part in us. Ahí tiene que iluminar la luz de Cristo. There, the light of Christ has to shine. No sé cuál es la parte que puedas tener tú, I'm not sure what part you may have, pero yo sé que en mí tiene que iluminar en but alguna I know parte. that in me, the light has to shine.
Por lo tanto, Therefore, este es el año de decirle, Señor, ven y trae luz a mi vida, this is the year to say, Lord, come and bring light to my life. para que toda esta tiniebla que ha tomado esta parte de mí se vaya de mi So ser. that all the darkness that has taken this part of me may flee. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Esa declaración de Moisés The declaration que of ve mover Moses el arca that sees the ark move habla de que en muchos momentos en este año vamos a ver que Dios nos quiere haciendo ciertas estrategias. speaks about many times this year God's going to have us doing specific strategies. Y tenemos que ser obedientes para caminar en esa And we estrategia. must be obedient to walk in that strategy. ¿Sabes qué? Muchos de nosotros somos tan independientes Many of us are so independent que hasta somos independientes de Dios. that we're even independent from God. Y le decimos a Dios, And we say to God, bueno, si tú lo quieres hacerlo tú. well, if you want to do it, you do it. Pero resulta que lo más importante con el Señor es la obediencia. But what happens is that the most important thing with the Lord is obedience. Cuando Dios nos va dando en este año estrategias para caminar, When God gives us in this year strategies to walk, es el momento de caminarlas. it is time to walk in them. Cuando la nube empieza a moverse, When the cloud begins to move, la sombra está donde está la nube. the shadow is where the cloud is. ¿Qué implica esto? What does this imply? Mira esto. Mucha gente piensa, Dios me bendice porque está en todas partes. Many people think God blesses me because he's everywhere. Amén, Dios está en todas Amen, partes. he is. Pero su nube But his cloud habla del lugar donde va a caer la sombra. speaks about the place where the shadow will fall. Y si tú ves la nube que se está moviendo, And if you see that the cloud is moving, también es momento de que tú también te it muevas. is time for you to move as well. Cuando Dios te está dando una estrategia, When God is giving you a strategy, obedece esa estrategia. obey that strategy. A Naamán se le dio una orden que él no quería hacer. Naaman was given an order he did not want to follow. Zambúllete en ese río sucio del Jordán. Go and submerge yourself into the dirty river of the Jordan. Es como si algunos de nosotros nos mandaran ahí a zambullirnos Bayou. en el bayou que está por aquí It's cerca. like if they send one of us to go and submerge ourselves in the bayou, Como le dicen chocolate bayou. chocolate bayou. ¿Verdad que nadie quiere Right? zambullirse No allí? one wants to go and dip themselves there. Así le pasó a Naamán. That's what happened to Naaman. Pero la orden era, a la séptima vez vas a quedar limpio. But the order was the seventh time you do it, you will be clean. Dios está diciendo, si tú me obedeces, vas a ver el God milagro. is saying, if you obey me, you will see the miracle. Vas a ver a los enemigos huir. You will see the enemy Vas scatter. a ver cómo se van a ser esparcidos You como el will see humo. how they will be scattered like the smoke, driven away. También nos está haciendo reconocer que cuando estamos en esa condición, He is also making us recognize that when we are in that condition, todos los ejércitos del Señor están con nosotros. all of the armies of the Lord are with us. El sirviente de Eliseo estaba asustado. The servant of Elijah was scared. Mira todos los que son. Look at all of them. Mira las montañas están llenas de The soldados. mountains are filled with soldiers. Y el profeta le dijo, And the prophet said, no tengas miedo, don't be afraid. no tengas miedo, Don't be afraid. no tengas miedo, Don't be afraid. no tengas miedo. Don't be afraid. ¿Cuál es la situación de este año? What is the situation this year? Oh, este es un año difícil. Oh, this is a No hard tengas year. miedo. Don't be afraid. Oh, este año el precio de la gasolina está yendo a $1. Gloria a Dios, no Oh, tengas miedo. The gas is going to $1. Glory to God. Don't be afraid. Estamos en Houston y todas las compañías dependen del petróleo. We're in Houston and all companies depend on the Gloria a petroleum. Dios, no tengas miedo. Glory to God. Don't be afraid. ¿Por qué? Why? Porque más son los que están con nosotros que los que están con Because ellos. more are the ones that are with us than the ones against us. Amén. Amen. Y es el momento de reconocer It is time to recognize que nuestro Dios está con nosotros. that our God is with us. Que nuestro Dios está
a tal punto con nosotros that he is to such a point with us que todos sus millares y millares están con nosotros. that all of the millions and millions are with us as En well. el mismo libro, el mismo capítulo de Números nos dice lo In the siguiente. same book of Numbers, it says the following. Y cuando a ella se detenía, la nube se detenía, And when the cloud 36, stopped, 36. Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. return, Lord, to the countless thousands. Si lo vemos en el libro de Salmos, en el Salmo 68, el verso And if we see 17, it in the book of Psalms, the verse 68, Salmo 68, verso 17, Psalm 68, verse 17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. it's saying the chariots of God are 20,000 and thousands of angels. Hermanos, estamos en una guerra, We are in a war, pero el ejército mayoritario está con nosotros. but the main army is with us. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿estás tú dispuesto a someterte al general? are you willing to submit to the general? Hay gente que se enrola en el ejército There's people who enroll in the army, y cuando están ya en plena guerra, and when they're in the midst of war, empiezan a ver al enemigo como que tiene razón. they see the enemy like maybe he's right, Y empiezan a desobedecer las órdenes. and they begin to disobey the orders. ¿Sabe qué pasa con ellos? And what happens with them? Los expulsan They del get ejército. expelled. Cuando le va más o menos bien. When they get lucky. Hermano, no permitas que te saquen del ejército de Do Dios. not allow yourself to be expelled from the army of God. Ser el soldado raso en el ejército de Dios. To be that soldier in the army of God, ¿Cómo le dicen? of the lowest The rank. private, es mucho mejor It's much better que estar en el ejército del enemigo porque va a perder. to be in the army of the enemy because he will lose. Un general en el ejército del enemigo va a estar peor A general in the army of the enemy, it's worse del soldado más raso en nuestro than the ejército de lowest Dios. ranked soldier in the army of God. No importa el rango que tienes. It does not matter what rank you have. Que yo no sé mucho, Well, I don't know much, pero mi Dios sí sabe. but my God does know. Es que yo no tengo mucho, I pero mi don't Dios sí have tiene. much, but my God does have. Oh, es que yo no puedo mucho, pero mi I Dios sí can't puede. much, but God can. Es el momento de reconocer con It is quién time estás to tú. recognize who Con el you que are sí tiene, with the one who does have, con el que sí puede the one who can, y con el que va a ganar. and the one who will win. Cuando vemos ese ejército de Dios, When we see the army of God, entonces nuestra voz se tiene que levantar en alabanza. then our voice has to rise in adoration and praise. Tenemos que alabar a nuestro Dios. We must praise our God. Una de las razones que la canción aparece en la Biblia One of the reasons that the song appears in the Bible es para que el soldado pueda motivarse e ir en contra del enemigo. is so that the soldier can be motivated and go against the enemy. Por ejemplo, For example, cuando usted ve la estrategia que Dios le da a varios de los reyes en los libros históricos de la Biblia, when you see the strategy that God gives to many of the kings in the historical books in the Bible, dice que usaban a Judá como el que iba adelante. it says that they used Judá. Judah as the person to go forward, as the tribe, to go forward in the tribe. La tribu de Judá, la palabra Judá significa Tribe of alabanza. Judah. Mira esto. Cuando nosotros nos convertimos en alabanza, en adoración a When we Dios, become praise to God, nosotros nos convertimos en los agentes especiales de Dios. we become the special agents of God.
Cuando tú estudias los diferentes ramas del ejército estadounidense, When you study the different armies of the United States, encuentras que hay un grupo de ellos que se llama Marines. you find that there's a group that's named the Marines. Y aquí en esta iglesia hay unos cuantos And we Marines. got a couple Marines here. Ajá. Y mira esto. And look at this. Los Marines son los primeros que entran The Marines are the first to go forward a cualquier guerra. to whatever war. Le preguntamos al Marine, Should we ask a Marine? ¿verdad? Is it true? Miren esto. Look at this. ¿Por qué? Why? ¿Por qué mandan a los Marines? Because they are the ones who have the most power. No como hicieron en Latinoamérica. Not like Latin America. En Latinoamérica mandaban los menos preparados para que los mataran. Latin America will send the least prepared ones so they can get killed. Y eso es cierto. And this is true. Los ejércitos norteamericanos mandan a los Marines porque son los que están mejor preparados. But here in America, they send the Marines because they are the most prepared. Los que tienen la habilidad de poder penetrar en una forma más incisiva dentro del enemigo. They have a way to penetrate in a much effective way against the enemy. Dios ha colocado a los de la tribu de Judá God has espiritual placed the tribe of Judah spiritually para que podamos penetrar en el terreno del enemigo y hacerlo so that we huir. can penetrate the enemy's territory and make him flee. Por eso, al hablar de alabanza en este tiempo, That's why to speak of praise in this time no es hablar de simplemente ponernos a cantar un rato más, it is not just singing one more time, sino es decidir hacer de nuestra vida una adoración a but Dios. to decide to make out of our lives a praise to God. Amén. Amen? Decidir que lo que hagamos va a glorificar a Dios. To decide that what we do will glorify God. Amén. Amen? ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas diariamente? What is happening in our lives daily? Tenemos que englobar lo que estamos haciendo, lo que hacemos, lo que somos como alabanza y adoración a Dios. We need to take everything that we are doing daily as praise to God. Si volvemos al Salmo 68, al verso 3, nos If we dice return to de la Psalm siguiente 68, manera: verse 3, in the following way, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. it says, but let the righteous be glad, let them rejoice before God, yes, let them exceedingly rejoice. Y después que haces todo esto, And after you do all of this, fíjate que lo primero que hace, what is the first thing se you do? alegran. You become glad, rejoice. Hermanos, es una decisión It is a decision. tuya alegrarte. Of you to be glad. ¿Cuántos están decididos a alegrarse? How many are deciding to rejoice? Alégrate. Rejoice. Hay un predicador que a mí me gusta invitar que nos hace reír There's a preacher I like to invite that makes me laugh, sin hacernos chistes. makes us laugh without telling jokes. Nos dice, tú no necesitas un chiste para reír. And it says, you do not need a joke to laugh. Tú necesitas una decisión. You need to decide. It's a decision. Yo quiero ir más profundo. I want to go beyond that. Tú no necesitas que pasen cosas afuera tuyo para ser feliz. You do not need external things to happen to be Tú happy. necesitas una decisión You need to interna. decide Voy internally. a estar feliz. I will be glad. Voy a estar alegre. I will be happy. Voy a estar alegre. I will rejoice. Se gozarán delante de Dios Let them rejoice before God y saltarán de alegría. and jump from joy. Esto tiene que ver con tres áreas de nuestra vida. This speaks about 3 areas in our lives. Primero viene una decisión en el alma First, a decision in our soul de estar alegre. to be glad. Una decisión en el espíritu de estar gozoso. A decision in the spirit to be joyful. Pero una decisión en el cuerpo de que se involucre en la adoración. And a decision in the body to enter and praise. Saltarán de alegría. You will jump from joy. Sabes que muchos hemos sido entrenados en diferentes denominaciones Many of us have been trained in different denominations. y por ejemplo algunos vienen de ciertas denominaciones donde todo es solemne. And you come from a denomination that everything is solemn. Y entonces caminas sin que nada haga ruido. And so you walk without making any noise.
así como yo, like him, que se sientan sin que los vean, you sit without anyone seeing you, canta sin que se escuche, you sing without anyone hearing you, y adoras en el corazón, and you praise in your heart, pero más nadie sabe. but no one knows. Ni siquiera Dios se enteró de que te Not even adoraste. God knew that you praised him. Es el momento de decir, Señor, a mí no me importa quién me vea, It pero is yo te the voy a time to adorar. say, Lord, I do not care who sees Yo no me me, importa I will quién me praise vea, you. pero yo voy a hacer de mi I don't vida care who una sees me, adoración but I a will ti. make out of my life a praise to you. Cuando eso sucede interno dentro de mí, And when this happens internally, entonces yo puedo cantar a Dios. then I can sing to Yo God, puedo cantar salmos a su nombre. sing praises to his name, Yo puedo exaltarle. exalt him, Puedo tomar la decisión de hacerle a él grande. and to make him great. Y ahí es donde nos dice, Jah es su nombre. And it says there, Jah is his name. Ahí es donde viene una revelación del nombre de Dios a nuestras That vidas. is when we receive a revelation of the name of God in our lives. En el libro de Isaías nos dice que el Señor se va a revelar a nosotros con un nombre que solo nos lo va a dar a In the nosotros. book of Isaiah, it says God will reveal himself to us in a name that he will only give to us. Mucha gente no entiende esto And many people do not understand this. y yo no voy a pretender explicárselo. And I'm not going to pretend to explain it. Pero lo que sí puedo conocer de esto But what I do know of this es que Dios me va a dar un nombre de Él, is that he's going to give me a name of one of his names que no se lo va a dar a nadie más. that he will not give to anyone else. ¿Cómo es esto? No lo sé. How does this happen? I Pero don't él me lo know. va a dar. But he will give it to me. Amén. Gloria a Amen. Dios. Glory to God. Porque ese nombre va a ser mi herramienta de victoria. Because that name is going to be my tool of victory. ¿Qué nombre de Dios tienes? What name of God do you have? ¿Qué nombre de Dios Él te ha entregado? What name of God has he given you? Esa es tu herramienta de victoria. That is your tool of victory. Jehová es su nombre. Jah is Alegraos his name. delante de Él. And rejoice before him. Su eternidad garantiza su palabra. His eternity guarantees his word. Ese nombre que aparece allí, Jah, la traducción literal sería el sempieterno. The name Jah, it's the translation would be the eternal, sempi-eternal, Lo cual implica que Él es eterno siempre. which implies he is always eternal. Una expresión que no tiene sentido. It is an expression that has no sense. Eso tiene un nombre en gramática que no lo recuerdo ahorita. Grammatically, there's a name for that I don't remember. Pero lo que quiere decir está enfatizando la eternidad de But Dios. what it's saying is that it is re-emphasizing the eternity of God, Lo cual nos está enfatizando a nosotros which emphasizes to us que sus promesas son ciertas. that his promises are true. Que Él es el mismo ayer, hoy y para That he is siempre. the same yesterday, today, and forever. Por eso nos alegramos en Él. That's why we rejoice in him. Cuando le adoramos, When we praise him, entonces los ejércitos de Jehová nos rodean. then the armies of him surround us. His armies surround En el us. libro de Job, In the book of Job, verso 12 lo dice de esta verse manera. 12, it says it in this way. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. Verse what? 12, Chapter 1. chapter 19. It says, his troops came together and raised up their way against me and encamped round about my tabernacle. Se acamparon en derredor de mi tienda. They camped around in the tabernacle. Y la siguiente parte que trae la revelación de Dios And the following part that brings the revelation of o God, del nombre de Dios or the name of God, está en el Salmo 68, versos 5 y Psalm 6. 68, verse 5 and 6. Esta es una parte clave para el año And this 2015. is a key thing for the year 2015.
Dice allí que es padre de huérfanos y defensor de It viudas. says he is a father of the fatherless and judge of the widows. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Father of the fatherless and judge of widows. Es Dios en su santa morada. It is God in his holy habitation. Y me gusta esta parte. Dios hace habitar en familia a los desamparados. It says God said the solitary and families. Vamos primero con esta expresión, padre de huérfanos. Let's go first with the expression father of fatherless. Cuando una persona la vemos huérfana, siempre tenemos lástima de ella. When we see someone who without parents, we always feel sorry for them. Pero aquí está refiriéndose a una actitud del corazón. But here it is referring to an attitude of the heart. Hay gente que tiene padre, There's people with parents, pero todavía se siente huérfano. but at heart they still feel like an orphan. Gente que por razones, diferentes razones, sus padres nunca vieron de ellos. People that for many reasons their parents never cared for them. No estamos diciendo si fueron buenas o malas, We're not saying whether they were good or bad, pero por muchas razones but for many reasons. ha llegado al corazón de esa persona un sentir de orfandad. The heart of that person received a feeling of orphanage, of being an orphan. Y Dios aquí se está revelando como el Padre que te da la capacidad de salir de ese hueco. And God here is revealing himself as the Father that gives you the capacity to come from that hole. Cuando tienes una claridad de quién es el Padre, When you have a clarity of who the Father is, tú sabes cómo tratar a tus superiores. then you know how to treat your superiors. Tú sabes entonces cómo echar fuera la rebeldía de tu You corazón. know how to then cast out the rebellion from your heart. Si tú ves a alguien rebelde, revisa y va a haber problemas en su casa. If you see someone who's rebellious, revise and you will see there's problems at their homes. Sobre todo una relación inadecuada con el Padre. Especially in an adequate relationship with the Father. Por lo tanto, hoy Dios nos está llamando a que restauremos la relación con el Padre Celestial. Therefore, God is calling us to restore the relationship with the Heavenly Father. Cuando restauramos esta relación con el Padre, When we restore this relationship with the Father, entonces podemos llegar afuera de la iglesia then we can reach outside of the church y tomar los lugares de autoridad. and take the places of authority. Porque ahora sabemos cómo ejercer Because autoridad. now we know how to, Porque hemos podido recibir de la autoridad because we el were able to ejemplo. receive from authority. How to exercise authority, Fia- because we were able to receive it. Jesucristo lo dijo de esta forma. Jesus Christ said it in this, Yo no in this hago way. ni digo nada que no vea al Padre I do hacer. not say or do anything I do not see the Father do or say. Muchos de nosotros necesitamos el ejemplo del Padre Many of us Celestial. need the example of the Heavenly Por Father. eso ahora Él se está revelando como el Padre de huérfanos. So now he is revealing himself as the Father of the fatherless. Lo siguiente que se presenta es como defensor de viudas. The next, he is the judge of the widows. Y aquí hay también otro problema. And here we have another problem. Muchas mujeres dicen, pero yo tengo mi esposo. Many women say, well, I have my husband. Por ejemplo, en el caso de mi esposa, mucho tiempo se la pasa sola. For example, my wife, many times she's alone. Yo estoy fuera When I'm gone, arreglando los problemas al mundo. fixing the problems of the world. Pero ¿quién es el defensor de una mujer viuda? But who defends a widow? A widow? Dios mismo. God himself. Dios quiere revelarse ahora en una forma tal God como wants to el que reveal trae himself defensa al hogar. in such a way as the one who brings the defense to the home. Tan tremendo que la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. It's so tremendous that the Bible says that the wise woman edifies her home. El proverbio los dice en varias partes. Proverbs says it in many areas. Pero lo interesante es que Dios aquí se está revelando a esta mujer que se siente sola But the interesting thing is God is revealing himself to this woman who feels alone para que pueda ver la defensa en su hogar de parte de Dios. so that she can see the defense from God in her home.
Dios hace habitar entonces en familia a los desamparados. God then allows the solitary to abide in family. Estas personas que no han visto familia o que no conocen familia. These people who have not seen or do not know a family. ¿Qué pasa con esto? What happens with this? Por muchos dicen, yo tengo mi familia. Many say, I have my family. Ahora, cuando uno es pastor, Now, when you're a pastor, te llega mucha gente a consejería. you get a lot of people for counseling. A veces un poco más de lo que nosotros podemos manejar. Much more sometimes than we can handle. Y sobre todo si tienes una línea de oración. Especially if you have a prayer line. Y tú encuentras gente que tiene papá y mamá, And you find people who have a mom and a dad, que tiene una familia, who have a family, pero no tiene con quién hablar. but they have no one to speak to. Ha habido barreras de comunicación en el hogar. Barriers of communication have been placed Ha in the habido home. situaciones que han resquebrajado todas las relaciones dentro de la casa. Situations that have broken all of the relationships Y es at home. por eso que Dios quiere tener una congregación And it is why God wants to have a congregation donde se revela a Él where He is revealed y hacernos parte de la familia and de makes Dios. us part of His family. Cuando lees Efesios capítulo 2, verso When you 19, read Ephesians chapter 2, verse dice que 19, todos somos miembros de la familia it de says Dios. that we are all members of the family of God. Entonces, ¿qué es lo que está Dios diciendo? So what is God saying? No importa la condición en que tú estés. It does not matter the condition you Dios are in. es la solución adecuada a tu God situación is the y adequate condición. solution to your situation and condition. Por eso Dios te quiere sacar a prosperidad, That's why God wants to bring you to prosperity. pero quiere llevar a los rebeldes But He a wants to tierra take árida. the rebellious to an arid land, scorching land. En el Salmo 113, Psalms 113, con esto vamos a terminar por hoy. and we will end with this for today. Vamos a parar por hoy. We will stop for today. Dice así, And it says like this, versos 7 al 9. verse 7 to 9. Él levanta del polvo al pobre. He raised up the poor out of the dust. Él levanta del polvo al pobre. He raised up the poor out of the dust. Dios quiere levantarte. God wants to raise you up. El polvo puede ser del pecado, The del dust can be vicio, the de la sin adicción. and addictions. El menesteroso alza del muladar. And he lifts the needy out of the dunghill. El muladar era un sitio donde estaban las mulas. The dunghill was a place where the donkeys, The mule. the mules were. Y la mula es un animal que es estéril. And a mule is it's an animal that it's sterile, can't have reproduce. Y se colocaban todas juntas en un sitio And they will all come together in one area. y allí lo único que producían era el número 2. And the only thing that they produced was number 2. Y ahí tenían a un montón de gente. And they had there a bunch Todos of aquellos people. que no tenían dónde vivir, All of the people who had nowhere to live que no tenían con quién estar, or who to be with, estaban allí. they were there. Y la gente los veía y decía, ay, ya no tiene solución. And they would see them there and say, oh, there's nothing you can do for them. Oh, pobrecito de él. Oh, I feel so bad for them. Y Dios está diciendo, yo quiero levantarte. And God is saying, I want to lift you. Te han pisoteado, They have stepped on te han you. tirado puro número 2. They have only thrown number 2 on you. Pero hoy en el nombre de But Jesús, today, in the name of Dios te Jesus, está levantando God is lifting you. y te está diciendo, And He is saying, para hacerte sentar con los príncipes, to be seated with the princes, con los príncipes de su pueblo. even with the princes of His people. Él quiere hacer habitar en familia la estéril, He wants the para barren que woman to se keep goce her house en ser madre de and to hijos. be joyful mother of children. Así que hoy es el día de decir, levántese, oh Dios. So today is the day to say, be lifted, O God. Levántese, oh Dios. Arise, God. Y sean esparcidos tus And enemigos. scatter be your enemies. Y huyan de su presencia los que le And aborrecen. flee from your presence all that hate you. Derrítelos como acera. Melt them like wax before the fire.
y espárcelos como el humo. and make them be scattered like the smoke. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante Father, de in the ti. name of Jesus, we come before you. Te pedimos, Señor, And we ask you, Lord, que podamos ser guerreros that we can be que warriors traemos tu presencia al sitio donde estamos. that bring your presence wherever we go. En nombre de Jesús In te the lo name of pedimos. Jesus, we ask you. Amén. Amen.